grabar para subir a Educando. Entonces, aquí ustedes pueden ver entonces las láminas, el material que está ya listo en Educandus para que lo hubiesen revisado. Hoy día entonces voy a explicar de qué se trata este video, ya, o sea, este material. Y como dice entonces en la planificación, la idea de este laboratorio es que ustedes conozcan estructuras generales de los hongos, ya, estructuras fúngicas generales, y algunos hongos más representativos, más importantes también su estructura general. Pero tenemos que reconocer primero que los hongos nosotros debemos estudiarlos de dos formas. Siempre tenemos que evaluar la macroscopía. ¿Ya? La macroscopía es cuando yo tengo un cultivo o un hongo que crece en un medio, ¿ya? Y miro su forma, su color, sus colonias, el tamaño, cómo es por la parte de arriba o el anverso, o cómo es la colonia por la parte de abajo o el reverso. Eso es la macroscopía, ¿ya? Y también se debe evaluar, se debe estudiar la microscopía, cómo es el hongo al mirar su estructura al microscopio, ¿ya? Cuando yo estoy evaluando la macroscopía, debo reconocer en una colonia fúngica, ¿ya?, distintos sectores. Una colonia se forma a partir de una espora o conidio que se deposita en un sustrato, el cual le proporciona agua, nutrientes, se les proporciona todas las condiciones necesarias para que esa conidio o espora pueda proliferar, ya pueda crecer, pueda desarrollarse y formar entonces una colonia fúngica. Una vez que esta espora empieza a germinar, empieza a formar unos filamentos que tienen un aspecto tubular, ya tienen forma de tubos, y que empiezan a ramificarse. Estos tubos se denominan hifas, ¿ya? Y la hifa es la unidad fundamental del hongo. El conjunto de hifas, ¿ya?, y sus ramificaciones se le denomina micelio. Y el conjunto, este conjunto de hifas, ya, el micelio, forma entonces estas colonias fúngicas. Y en una colonia nosotros podemos distinguir diferentes sectores, y dependiendo de estos sectores, entonces, es lo que yo debiera encontrar. En la parte central, entonces, está el micelio, el primero que crece, ¿ya? Entonces, por lo tanto, debiera ser lo más viejo de la colonia, lo que madura más rápido, y por lo tanto, donde yo debiera encontrar las estructuras de reproducción, ¿ya? Debieran formar primero estructuras de reproducción esporular, debieran haber conidios o esporas. Y entonces, hacia la periferia, que es la parte más externa de la colonia, yo debiera encontrar lo más nuevo, lo más joven, ¿ya?, que es el micelio entonces que va desarrollándose en crecimiento. Por lo tanto, en esta zona es muy difícil que yo pueda observar estructuras de reproducción. Es difícil que puedan observarse esporas o conidios, ya que solamente voy a ver micelio o hifas en crecimiento, ¿ya?, en la zona vegetativa, el micelio vegetativo. Y en la parte central, entonces, puede haber de los dos, ya puede haber hifas nuevas, y también pueden que ya empiecen a madurar este micelio y a empezar a formar estructuras de reproducción. Y esto lo tengo que tener en consideración cuando estoy trabajando con una colonia, porque al tratar de sacar material para observar estructuras de reproducción, no puedo irme a la parte periférica porque solamente voy a encontrar hifas. Tendría que trabajar la colonia desde la parte más central o
desde la parte intermedia. Entonces, como les comentaba, cuando se trabaja una colonia en el laboratorio, yo puedo trabajarla en placa, ya que es como la mejor manera de poder observar la estructura y la forma de las colonias. Y en las placas voy a tener un medio de cultivo adecuado para el crecimiento de los hongos. Entonces se va a depositar una espora para el desarrollo de la colonia fúngica, se le va a proporcionar las condiciones adecuadas de tiempo y de temperatura para que ésta se desarrolle. ¿Y qué voy a observar después? Dentro del medio de cultivo se va a desarrollar entonces el micelio que se denomina micelio vegetativo, es decir, se van a desarrollar, van a producirse las hifas, y el conjunto de hifas entonces va a desarrollar como una red o una malla de hifas denominada micelio, y que va a ser la encargada de absorber el agua, absorber los nutrientes y además adherirse al sustrato, que en este caso es el medio de cultivo. Por lo tanto, se le denomina micelio vegetativo. A medida que la colonia va creciendo, va madurando, se va formando estructuras que van a estar en la parte externa, ya en el ambiente, se puede decir, y este micelio que se forma aquí se denomina micelio aéreo, ya porque está por fuera del medio de cultivo, está en el aire. Y cuando este micelio aéreo ya va madurando, va formando estructuras de reproducción en la parte más externa. Y estas estructuras de reproducción se denominan micelio reproductivo o micelio en esporulación. Entonces, el micelio aéreo, en el fondo, contiene al micelio reproductivo, ¿ya? Porque dentro del micelio aéreo también está el micelio reproductivo. Y dentro del ciclo de crecimiento de una colonia fúngica, entonces, vamos a encontrar que de una colonia madura, ya cuando madura la colonia, se liberan estas esporas, se liberan de la estructura del hongo, y por el aire, por el agua, a través del viento, entonces, de la misma gente, de los zapatos, etcétera, estas esporas se movilizan y pueden llegar a otro sustrato, a otro lugar donde se les proporcionan las condiciones que requiere para empezar a germinar. Y cuando empiezan a germinar, entonces empiezan a formar estas estructuras, yo les decía que tienen forma de tubo y que se denominan hifas. Estas hifas entonces empiezan a crecer, empiezan a ramificarse, y aquí pueden observar las ramificaciones, y empiezan a formar el micelio. ¿Ya? Dependiendo del sector, si está dentro del sustrato, se le denomina hifa o micelio vegetativo, y si está por la parte externa, ya se le denomina micelio aéreo. Y cuando madura, entonces empieza a formar las estructuras de reproducción, se le denomina micelio reproductivo. Entonces, dependiendo del tipo de hifa que tenga, yo puedo clasificar a los hongos en hongos septados y hongos no septados, ¿ya? Si las hifas son septadas, tienen la característica de ser hifas delgadas, que parecen unos hilitos, ¿ya? Esta es una preparación también que se observa al microscopio. Esto sería la micromorfología del hongo. Entonces son hifas septadas, delgadas, tienen aspecto o forma de tubo, tienen paredes paralelas. En este caso se pueden observar los septos. Estos septos están a intervalos regulares, aquí se pueden dar cuenta, un septo a cierta distancia, otro septo, más o menos a la misma distancia el otro, y así. Ya se pueden observar los septos a intervalos regulares, están seguidos. Son hifas de crecimiento moderado a lento, ¿ya? ¿Qué significa que sean de moderado a lento? Que aproximadamente una colonia fúngica puede estar madura desde los 7 hasta incluso 30 días, ¿ya? 20 a 30 días
pueden algunos hongos demorarse en obtener una colonia fúngica madura. Entonces, ¿por qué son de crecimiento moderado a lento? Porque los nutrientes que van a través de estos tubitos, que son las hifas, tienen que ir atravesando estos septos para poder llegar a la punta de la hifa, al ápice de la hifa, que es donde crece, y entonces se demoran en llegar a esas regiones. Entonces las hifas septadas son hifas angostas, pueden tener algunas más angostitas o más delgaditas que otras, ya de paredes paralelas, y que poseen septos a intervalos regulares. Las hifas septadas, entonces, los hongos que poseen hifas septadas, hasta hace un tiempo también se les denomina hongos superiores. Entonces, el conjunto de estas hifas produce y forma los micelios, ¿ya? El micelio. Por otro lado, están las hifas no septadas, ¿ya? Hay hongos que poseen hifas no septadas. Y estas se caracterizan porque son hifas anchas, ¿ya? Son mucho más anchas que las hifas septadas. Aquí ustedes pueden ver, parecen cintas y que no poseen septos a intervalos regulares. Si yo observo una preparación y me llama la atención porque son hifas anchas y que no poseen septos, yo pudiera empezar a buscar en la preparación y puede que observe uno que otro septo en la hifa, pero son muy alejados uno del otro. Entonces el hongo, por lo tanto, se denomina no septado, porque no posee septo a intervalos regulares. Son hongos de crecimiento rápido, ¿ya? Porque aquí hay un ápice de la hifa, de una hifa, y los nutrientes al no poseer septo no tienen obstáculo, pasan rápido a través de las hifas y llegan hacia la punta de esta, por lo tanto se desarrollan mucho más rápido. ¿Qué quiere decir que sea de crecimiento rápido? Que 5 o 7 días una colonia de un hongo no septado ya la podemos encontrar madura. Ya, es decir, con sus estructuras de reproducción listas para poder diseminarse. También a estos hongos se les denominó hongos inferiores, ¿ya? Porque son evolutivamente más antiguos, son primeros, ¿ya? A partir de estos hongos evolucionaron los hongos septados y se les denomina en algunos casos todavía hongos inferiores o cenocíticos. Dependiendo del color que tenga el hongo, se les puede clasificar en hongos hialinos u hongos dematiáceos, ¿ya? Si la hifa o el micelio posee pigmento, posee melanina, ¿ya? Que es un pigmento que le da una coloración oscura, marrón, se les denomina hongos dematiáceos u hongos negros, ¿ya? Porque su micelio es negro, sus hifas son negras u oscuras, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver una colonia de un hongo dematiáceo, que es una colonia verde oscuro, y que es la coloración que le proporciona este pigmento. Por lo tanto, si yo doy vuelta a esta placa, me voy a dar cuenta que es de color oscuro, es color negro. Entonces, el frente de la placa es negro y el reverso de la placa es negro, es oscuro. Y yo, al observar su micelio, también me doy cuenta de que sus hifas son oscuras. Por lo tanto, es un hongo dematiáceo, porque posee este pigmento que el hongo lo utiliza también, lo posee como factor de virulencia y de protección, por ejemplo, de los rayos ultravioletas. Esto es un hongo de matiáceos. Generalmente los hongos de matiáceos son hongos ambientales, ya están entonces distribuidos en el ambiente. Y producen cuando el paciente está, o la persona está con su sistema inmune deprimido o suprimido, ¿ya? Pueden producir cuadros infecciosos, se clasifican como hongos oportunistas, y estos cuadros infecciosos se les llama cromomicosis o faeohifomicosis.
Entonces, como les decía, están estos hongos de matiacio y por otro lado están los hongos hialinos. Los hongos hialinos son hongos claros, hongos blancos, que sus hifas o micelios son blanquitos, no poseen pigmento. Y ahí vamos a ver unos ejemplos. Las estructuras que tienen los hongos para reproducirse o diseminarse, dependiendo de la forma en que se producen, ya que puede ser sexual o asexual, van a tener diferentes nombres, en el caso de los conidios, reproducción de tipo asexual, y si observamos su tamaño, también los podemos clasificar en microconidios o macroconidios. En el caso de los microconidios, entonces como su nombre lo dice, son conidios que son pequeños. Y estos pueden tener diferentes formas, ya pueden ser redonditos, hay algunos que pueden ser más ovalados, pueden tener proyecciones, como se pueden ver aquí, como son medio espiculados, y también pueden tener diferentes colores, dependiendo del tipo de hongo. ¿Ya? Hay algunos que son más verdosos, otros que tienen una coloración más oscura, como se ve aquí, y por lo tanto, entonces, estos microconidios son la estructura, una de las más importantes del hongo, porque a través de él, entonces, se pueden reproducir y formar otra colonia fúngica, ¿ya? Otros hongos y así asegurar la especie en el fondo. Aquí pueden ver la diferencia entre un microconidio, un conidio pequeño, y un macroconidio, que es un conidio más grande. Los microconidios son inmóviles, ¿ya? No tienen flagelos, por lo tanto no se pueden movilizar. Solamente se diseminan a través de el agua, el aire o de alguna estructura que lo pueda transportar de un lugar a otro. Generalmente los microconidios entonces se producen en una gran cantidad. ¿Ya? Un hongo puede producir millones de microconidios para asegurar que alguno de ellos caiga o logre llegar a un sustrato que le proporcione las condiciones para poder formar otro hongo y así asegurarse de poder subsistir. Los macroconidios, entonces, como el nombre lo dice, son conidios que son más grandes. Aquí ustedes pueden ver diferentes formas. Aquí hay unos que son fusiformes, es decir, tienen sus extremos puntiagudos, tienen el centro más ancho y son multicelulares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células por lo menos. Tienen septos que dividen, que separan estas células y paredes que son más o menos delgadas. En algunos casos son más anchas. Pueden estar adheridos o pegados a la hifa, porque desde ahí es de donde se producen, y entonces luego se fractura esto, se separan y el macroconidio puede quedar suelto en la preparación. Ya esta es una preparación. Los hongos, las fotografías que se ven aquí, se observan azules porque están teñidas con azul de lactofenol. Ya no es que los hongos sean azules. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay una hifa delgada, septada, y están los macroconidios entonces aquí depositados, porque se han soltado de las hifas y quedan ahí distribuidos. Aquí también podemos ver otro tipo entonces de paredes delgadas, menos cantidad de células, se observan 4 células, los septos, y que está entonces adherido a la hifa. Podemos ver que aquí hay diferentes formas, hay una en formas de media luna, con las puntas más fusiformes, hay otros que tienen las puntas más redondeadas, hay otros que tienen espículas, ya proyecciones, tienen formas helicoidales, etc. Pueden tener diferentes formas y diferentes tamaños. ¿Ya? A pesar de que son todos macroconidios, hay algunos que son un poquito más pequeños y otros que son un poquito más grandes. Entonces, como les decía, de los hongos que podemos clasificar en hialinos, de matiáceos, también los podemos clasificar de acuerdo a la forma de sus hifas en septadas y no septadas. Un ejemplo de hongo hialino septado
es Aspergillus. Es uno de los más representativos, los más conocidos. Aspergillus es un hongo ambiental, ya está en la tierra, en las hojas, en el material de descomposición, etc. Y tiene una forma bien característica porque su micromorfología, es decir, lo que vemos al microscopio de las colonias, es muy bonita, y su macromorfología, es decir, lo que vemos crecer en la placa, ya las colonias fúngicas también son muy bonitas porque se pueden encontrar en una gran variedad de colores. ¿Cuál es la forma que tiene un aspergillus? La forma básica de un aspergillus. Entonces, es que están formados por hifas que son delgadas, hialinas y septadas. De esta hifa, entonces, nace una estructura que se denomina célula pie, que es esta que está aquí. De la célula pie nace un tronquito que se denomina conidióforo. Y este tronquito termina en una proyección que se denomina vesícula, que es una zona más englobada. Y esta vesícula, de esta vesícula nacen unas estructuras cuadradas que están pegaditas a la vesícula que se le denomina métula, y luego viene otra estructura que tiene forma de botella que se denomina fiálide. Estas fiálides entonces son una de las células más importantes también porque es la célula conidiogénica, la célula que produce conidios. Y los conidios entonces están en un comienzo adheridos a la fiálide, nacen de ella y empiezan a formar largas cadenas, van naciendo uno detrás del otro y van quedando pegados. Una vez que el hongo madura, maduran sus conidios, estos se liberan, se sueltan y por lo tanto se dispersan por el ambiente. Aquí podemos ver entonces un frotis, ya una preparación de un aspergillus, donde podemos ver entonces que viene de la hifa, de la célula pie, el conidióforo. La vesícula se ve en una parte solamente porque empiezan de aquí a salir las estructuras que les decía yo, la métula o la fiálide, dependiendo del aspergillus. Puede tener una, puede tener ambas, pero siempre va a tener fiálides porque la fiálide es la que produce los microconidios. Y todo esto que se ve aquí, estos pelitos, entonces son largas cadenas de conidios. Una vez que maduran, entonces se sueltan y se quedan dispersos en el ambiente. Dependiendo del color que tengan sus conidios, ya se va a ver el color que tiene la colonia, porque nosotros a estas colonias las estamos mirando desde arriba, ¿ya? Por lo tanto, lo que estoy viendo aquí es toda esta parte, ¿ya? La parte superior de Aspergillus, la parte solo de los conidios, y por lo tanto la puedo ver café, en este caso, por ejemplo, un Aspergillus tertius, la puedo ver verde, verde limón, puede ser un Aspergillus flavus, y en este caso se ven negras porque es un Aspergillus niger, ¿ya? Son ejemplos de especies de Aspergillus. Pero aquí entonces quiero detenerme porque al observarla ustedes me pueden decir, ah, pero este es un dematiacio, un hongo negro. ¿Y cómo usted dijo que era hialino? Claro. Entonces, hay que tener cuidado cuando estamos observando una colonia fúngica, porque al mirarla por arriba, ya por enfrente, yo voy a observar, como les dije, el color de la colonia, porque son sus conidios los coloreados. Pero si yo diera vuelta esta placa y la observara por la parte de abajo, por el fondo de la placa, me daría cuenta que esta colonia es clara, es blanca, ¿ya? Porque es un hongo hialino. En el caso de los dematiaceae debiera ser negra, porque su micelio vegetativo es negro, su micelio es negro. En este caso es hialino, por eso yo sé que es un hongo claro, un hongo hialino, ¿ya? Estas también, si uno las mira por el reverso, debieran ser claritas. Los aspergillus, entonces, como ya les decía, producen una gran cantidad de conidios. ¿Ya? Generalmente las colonias se ven así muy pulverulentas porque los conidios se sueltan y quedan ahí arriba de la colonia y pareciera que fuera un verdadero polvillo que está tapando la colonia, ¿ya? Pero son sus conidios que se han soltado.
Otro hongo importante y es representativo también es Penicillium, ¿ya? Y se caracteriza porque Penicillium, entonces son hifas delgadas, hialinas, septadas, no tiene célula pie, inmediatamente aparece el tronquito que es un conidióforo también, y el conidióforo entonces termina y aparecen las métulas, ¿ya? Las métulas y las fiálides. Aquí pueden observar bien entonces la forma de botellita que tienen las fiálides, y de esta botellita entonces aparecen los conidios, ¿ya? Aquí en esta fotografía podemos ver una preparación donde se ve el conidióforo, la métula y las fiálides, y los conidios que ya maduraron entonces, que se liberaron, se soltaron y que están dispersos en la preparación. La macroscopía de los aspergillus entonces son colonias también bien variadas en su coloración, pero siempre están dentro de los colores verdes, ya verde claro, verde azulado, más intenso, etc. Y por lo general se les ve este borde más blanquecino. Si yo doy vuelta a la placa, debiera haber un reverso entonces blanco y hialino. Penicillium también es un hongo ambiental, ya es un hongo que contamina frecuentemente los cítricos, los limones, las naranjas. Cuando ustedes van a ver a la cocina se van a dar cuenta de que hay limones y naranjas que van a estar verdes y con los bordes blanquecinos. Y está blanco porque esta es la parte más inmadura. Yo les dije que el color a la colonia se lo da a los conidios cuando están maduritos. Y por lo tanto la parte más externa todavía no están maduros sus conidios y por eso se ve blanca. No se han desarrollado. Penicillium también entonces tiene un importante uso a nivel industrial, ya que se utiliza para la fermentación de ciertos quesos como Roquefort, Brie, Camembert, y también se utiliza entonces para producción, por ejemplo, de la penicilina, ¿ya? Y esto lo produce Penicillium crisógeno. Fusarium también es un hongo muy bonito, que produce patologías en el ser humano, también produce infecciones oportunistas y en algunos casos con alta mortalidad. Fusarium se caracteriza porque son hongos hialinos, septados, y que sus estructuras de fructificación son bien variadas. Podemos encontrar entonces macroconidios, como este caso, que tienen forma de media luna, ¿ya? O de uso, se le denomina también, que poseen varias células y septos internos. Pero también podemos encontrar conidios más pequeños, ¿ya? Que son mesoconidios, como conidios medianos, o microconidios, que son conidios pequeños. En la macromorfología, las colonias son lindas también porque tienen aspecto de algodón, ¿ya? Y que tienen una coloración rosada, que algunos varía al moradito, ¿ya? Y el reverso, aquí podemos ver el reverso de la colonia que se ve clarito, por lo tanto es un hongo hialino. Fusarium también tiene importancia a nivel agroindustrial porque contamina los cultivos, es un hongo fitopatógeno, ¿ya? Y aquí podemos encontrarnos entonces con un representante de los hongos no septados, Rhizopus, ¿ya? Los hongos no septados, yo les dije que tenían hifas anchas, sin septos, como ustedes pueden ver aquí, y crecimiento rápido. Aquí hay una colonia de un hongo no septado, ¿ya? Y las colonias entonces tienen forma muy algodonosa, pueden lograr en una semana, 5 días incluso, pueden cubrir toda la placa, incluso llegar hasta la tapa, arriba. Las colonias de estos hongos, entonces, crecen muy rápido y en un comienzo son claritas, blancas, grisáceas, y cuando el hongo empieza a madurar, empieza a envejecer, entonces estos conidios se empiezan a poner oscuros, por lo tanto empiezan a tomar esta coloración, ya como media negruzca, gris oscuro.
¿Qué forma tiene microscópicamente Rhizopus? También es bien característica, posee una especie de raíz que se denomina rizoide. Con este rizoide el hongo se adhiere al sustrato, absorbe los nutrientes, ya incluso al mirarlo con la lupa nosotros podemos ver el rizoide pegado al vidrio de la placa. Luego del rizoide entonces empiezan, aquí se puede ver mejor la estructura, el rizoide empieza entonces a este tronquito, que en este caso se llama esporangióforo, y termina entonces en una estructura ya más englobada, se puede ver aquí que es un saco que contiene los elementos de fructificación que se denomina esporangio, ¿ya? Esta zona se denomina columela, ya que es con donde termina entonces el esporangióforo. Dentro de este saquito denominado esporangio están los conidios, que en este caso se llaman esporangiosporas, ¿ya? Pero son conidios porque son producto de la reproducción de tipo asexual, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver cómo están estos puntitos en la preparación, que son los conidios que se han liberado entonces de aquí un esporangio maduro, roto, ya se rompió ya y liberó las esporangios. Rhizopus o los hongos no septados entonces también son hongos ambientales. Los encontramos contaminando, por ejemplo, el tomate. Nosotros a veces vamos a tomar un tomate y vemos que por un sector del tomate que se ha roto generalmente empieza a contaminarse con un hongo, se empieza a desarrollar el hongo y empieza a formar unos pelos grises que si nosotros los dejáramos o pudiéramos observarlo cuando ya están maduros, se van a ver que tienen este aspecto, ¿ya? Que tienen en la punta de esos pelos unas cabecitas negruzcas, ya que es el esporangio, que está negro porque sus esporangiosporas han madurado. También contaminan el pan. Cuando dejamos a veces el pan con medio húmedo dentro de las bolsas y los vamos a comer a los días después, nos podemos dar cuenta que a veces también están contaminados por este tipo de hongos, ¿ya? Y que también producen infecciones en los seres humanos cuando estamos con el sistema inmune deprimido, sobre todo en las personas diabéticas descompensadas. Esos son ejemplos de hongos filamentosos, ya de importancia. Y por otro lado, ya están los hongos unicelulares, que son las levaduras. Las levaduras entonces tienen, como ya les decía, entonces una forma unicelular y se reproducen por yemación. Van formando entonces una célula hija, primero es un brote que va creciendo, formando una célula pequeña y a medida que va creciendo, va madurando hasta llegar a la adultez, donde se libera de su madre y formando una nueva levadura, ¿ya? Pero la madre generalmente le queda la cicatriz de donde nació esa célula hija o esa levadura pequeña, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver que las levaduras entonces tienen forma redondeada, algunas más ovaladas, y las podemos observar yemando. También se reproducen por fisión binaria, ya que donde la levadura duplica su material interno, ya, y luego forma un septo, en el cual entonces se separan las dos células formando, de una célula forman dos células idénticas. Y aquí ustedes pueden ver que al observar un frotis de levadura podrían confundirse con bacterias, con cocáceas. Pero la diferencia es que las levaduras tienen un mayor tamaño, ¿ya? Son más grandes que las bacterias. Al observarlas al microscopio nos damos inmediatamente cuenta que tienen un mayor tamaño, ya son mucho más grandes que las cocáceas o las bacterias. Y cuando a veces aparecen en un frotis, cuando he hecho una tinción de Gram de alguna muestra, puedo encontrarme con esta preparación, ¿ya? Puedo pensar que son levaduras y que son gram positivas, pero no, ¿ya? Las levaduras
por la estructura de su pared celular, ¿ya? Que es diferente a las bacterias, no las podemos clasificar como gram positivo o gram negativo. Ya no se pueden clasificar. A pesar de que yo al observar una tinción puedo ver que se ven violetas. Y incluso cuando la tinción puede que haya quedado más o menos nomás, puede que diga, capaz que están tirando como para gram negativo. No, ya las levaduras no son ni gram positivo ni gram negativo, porque en su pared poseen glucano, poseen quitina, y por lo tanto son diferentes a las bacterias. Si yo les proporciono un colorante, cualquiera que sea, ella lo va a adquirir. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, la tiño con verde malaquita, puede que se vean verdes. En la tinción de Gram, como el primer colorante que reciben es el violeta, el cristal violeta, por lo tanto, ellas se tiñen de color violeta. Pero yo no puedo decir que son Gram positivo ni Gram negativo. ¿Ya? No tienen afinidad por el Gram. En el caso de que cuando observamos las levaduras al fresco, ya nos podemos dar cuenta de que no tienen color, son no coloreadas, ellas son refringentes, se observan refringentes en las preparaciones. Ya vemos entonces sus bordes un poco más luminosos y por lo tanto las podemos reconocer y distinguir del ambiente. Aquí nos damos cuenta que hay unas más ovaladas, más redonditas, ahí está su yemita. Y también pueden filamentar, ya pueden formar pseudohifas, y las pseudohifas entonces no son hifas verdaderas, sino que se diferencian de la hifa porque poseen puntos de constricción, ya no poseen septos, sino que puntos de constricción. Al observar una muestra es difícil poder distinguir estos puntos de constricción, ¿ya? Pero a partir de esos puntos de donde se nacen sus ramificaciones. ¿Ya? Por ejemplo, ahí debiera haber un punto de constricción porque ahí están haciendo una ramificación. Entonces, eso es la diferencia de una hifa verdadera, porque la hifa posee septos y la pseudo-hifa posee puntos de constricción. En la hifa verdadera, entonces, la ramificación nace entre dos septos y en la pseudo-hifa, la ramificación nace desde un punto de constricción. ¿Ya? Entonces, a medida que vaya creciendo esta pseudo-hifa, va a ir formando ramificaciones y así va a ir invadiendo entonces el tejido, el lugar donde está desarrollando. Cuando ustedes ya saben que cuando se observan muestras al fresco, entonces se observan con el objetivo de 40 poros. Las levaduras tampoco tienen movimiento porque tampoco tienen flagelos, no son flageladas. Y las levaduras entonces pueden formar parte de la microbiota normal del ser humano y también tienen un uso industrial, sobre todo en el caso de la levadura más conocida, que es Saccharomyces cerevisiae, que es la que se utiliza para fermentar, por ejemplo, la cerveza, fermentar el pan. Cuando hay cultivos de levadura en el laboratorio, nos podemos dar cuenta del olor que tienen, ya que es un olor fuerte, se nota el olor ácido del fermento. ¿Ya? Así que, no sé, como ustedes ya revisaron este material, no sé si tienen consultas. Esta en todo caso es la primera parte de la parte de las estructuras fúngicas. La próxima semana vamos a ver con respecto a los medios de cultivo, algo más general del cultivo de hongos. Y ahí pueden surgir otras dudas. Pero ahora del material que está que se le subió a Educandus, ¿lo revisaron? Sí, profe, eso iba a preguntar, que hoy es una parte y la semana que viene es lo otro que sería los cultivos como tal. O sea, Sí. esto eran estructuras